Amén. No sé si habla hay otro niño, pero también, hermanos, Samuel se graduó. También voy a pedirle a Samuel que pase. Samuel Gallegos, él terminó un estudio, ¿verdad? Estuvimos en su graduación en la Universidad de Cal State, Dominguez Hills, con honores. Nuestro hermano Samuel, damos gracias a Dios por él, amén. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor, hermanos? Porque yo creo que es algo muy importante, ¿verdad? Que los hijos de Dios puedan dar ejemplo de esto también. También algunos niños pasaron de un año a otro, así que voy a verle qué pasa. Están los niños allá atrás, que vayan pasando, por favor. Amén. Vayan pasando. Algunos pasaron de kinder a primero, ¿verdad? Como mi nieta Bianca, y bueno, algunos otros pasaron también, así que bueno, es algo, ¿verdad? Así que van pasando los niños. También Fran, me parece, Fran también se graduó. Vente, Fran, para acá, ¿verdad? Él terminó, verá, sus estudios también, y voy a pedirle que pase. Damos gracias a Dios por él también. Amén. No sé si alguien más, hermanos, pero damos gracias a Dios. Voy a pedir que a los niños también que pasen, que el Señor, algunos no están todavía, pero que el Señor los ayude para que ellos puedan, bueno, tener un éxito, ¿verdad? En lo que sigue. Y vamos a orar por los papás también para que les dé paciencia en el verano, ¿verdad? Porque son 2 meses que están de vacaciones. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie una vez más, hermanos? Y vamos a orar por estos niños y por estos jóvenes que han terminado, hermanos que han terminado, verá, sus estudios, y damos gracias a Dios por ello. Gracias, Señor, te damos en esta mañana una vez más, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y gracias, Señor, por, Dios mío, estos niños, Señor, y estos jóvenes, estos hermanos que has permitido, Señor, que terminen, Señor, un ciclo, Dios mío, en sus estudios. Y ahora ellos, Señor, están listos, Señor, para empezar en lo que sigue, Señor. Gracias, Dios mío. Bendice a Fran, Señor. Ayúdalo ahora para que él pueda, Señor, Dios mío, Señor, ser bendecido, Señor, en el trabajo que va a empezar. Bendice a Samuel, Señor, también. Ayúdalo, Padre. Úsalo, Señor, para la gloria de tu nombre. Y gracias por cada uno de estos niños una vez más, Señor. Aquellos que, Señor, salieron del sexto para entrar a Junior High, Señor, te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los cuides, Señor. Y que nosotros, Señor, como padres, como abuelos, podamos darles un buen ejemplo. Podamos, Señor, estar con ellos. Y gracias, Señor. Hay muchos peligros, Señor, en las escuelas, tantas cosas, Señor. Pero Dios mío, tomados de tu mano, Señor, con la guianza tuya, podremos salir adelante. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos, Señor. Amén, amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos, por ellos. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde en todo este trayecto que tienen por delante todavía. Así como estamos de pie, hermanos, no olviden, hermanos, que al terminar, nosotros les anunciamos, casi al terminar la reunión, vamos a juntar una ofrenda especial para nuestros hermanos de Guatemala, por la tragedia que sucedió el fin de semana pasado. Si usted de alguna manera lo anunciamos nosotros esto, ¿verdad? Pero si por alguna razón no vino preparado, pues yo creo que una semana va a tener oportunidad, pero esta tarde vamos a orar especialmente por eso, hermanos, y vamos a juntar esa ofrenda, la cual vamos a mandarle a nuestro hermano Flores, ¿verdad? En Guatemala, y ellos se van a encargar de distribuirla ya con los afectados. Es la mejor manera que podemos hacerlo, conociendo a alguien, ¿verdad? Que ese sea nuestro conducto por el cual nosotros podemos bendecirlos. ¿Saben? ¿Por qué no inclinan su rostro un momento ahora, hermanos, y vamos a orar? Gracias, Señor, te damos una vez más por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Y ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Dios mío, recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día. Y Dios mío, gracias por todo. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Señor, permite que nuestro corazón, Señor, esté abierto en esta mañana. Que podamos, Señor, tener a disposición no solamente de oír tu palabra, sino de ponerla, Señor, en práctica. Dios mío, solo tú puedes hacerlo, Señor. Dios mío, si tu presencia, si tu Espíritu no está presente en medio de nosotros, especialmente, Señor, al poner, Señor, tu palabra en nuestro corazón y darnos la fuerza, Señor, para obedecerla, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, Padre. Entonces, vamos, nos ponemos en esta hora, Señor. Gracias. Bendice a cada persona en esta mañana que ha llegado, Dios mío, y que estemos con un corazón dispuesto, Señor, una mente, un corazón dispuesto, una vez más, Señor, no solamente a oír, sino tu palabra, sino a disponernos, Señor, a ponerla en práctica. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos.
Amén. Así como están, hermanos, si tienen su Biblia, yo quiero leer un pasaje donde vamos a meditar en esta mañana en Santiago, capítulo 1. Estamos en esta serie, ¿verdad?, del libro de Santiago. La serie se llama Desarrollando una fe que obra, pero está basado en el libro de Santiago. Entonces quiero leer unos versículos del capítulo 1, del 12 al 18 de Santiago. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Pueden sentarse, hermanos, ahora. Esta mañana, hermanos, vamos a ver lo que Dios tiene que decirnos acerca del problema más antiguo del mundo, y es la tentación, hermanos. Este problema, hermanos, se remonta hasta el tiempo de Adán. Y, hermanos, todos eventualmente enfrentamos este problema. Algunas veces, aun cuando sabemos lo que está bien, no lo hacemos. Y, hermanos, en ocasiones es muy difícil decirle no a la tentación. Ahora, hermanos, la Biblia habla de dos diferentes maneras en que somos examinados. Una es llamada pruebas y otra es llamada tentación. Y, hermanos, pero en ambas se usa el mismo término. El término en griego es peirasmos, y algunas veces se traduce pruebas y otras veces se traduce tentaciones. Y no importa, hermanos, porque algunas veces una situación puede ser tanto una prueba como una tentación. Pero para distinguirlas, hermanos, podríamos decir que las pruebas son situaciones designadas por Dios para ayudarnos a crecer, y las tentaciones, hermanos, son designadas por el enemigo para hacernos pecar. O sea, aunque es la misma palabra y todos enfrentamos de alguna manera, pero las podríamos diferenciar de esa manera. Las pruebas, situaciones designadas por Dios para ayudarnos a crecer; las tentaciones son designadas por el enemigo para hacernos pecar. Ahora, en el verso 12, la palabra de Dios dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, hermano, dice que hay un premio, una recompensa por resistir la tentación. En primer lugar dice bienaventurado. Esa palabra se traduce bendecido, feliz. O sea que, en otras palabras, hermanos, la felicidad viene de tener nuestra vida bajo control. De esa manera, hermanos, no hay malos hábitos que nos estén dañando, que nos estén devastando. Cuando tú sabes decir no a la tentación, eso produce felicidad en tu vida. Pero también este texto, hermanos, dice que hay una corona de vida. En el griego, hermanos, esto literalmente significa vida en sí mismo. O sea que Santiago dice, cuando tú entiendes la tentación, cuando tú la vences, cuando tú aprendes a decir no, entonces tú empiezas realmente a vivir. Es una corona que en realidad es vida, o sea, abundante vida. Entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo trato con la tentación? ¿Cómo digo no cuando quiero decir sí?
Santiago, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad?, que es un apóstol tan práctico. O sea, yo siempre he dicho que Santiago es como el libro más práctico de la Biblia. Yo decía, ¿verdad?, hace unas 2 semanas que es la guía de cómo se debe de vivir como cristiano. O sea, muy práctico es el libro de Santiago. Entonces, él nos da algunos principios aquí en este pasaje. Y vamos a entrar, de una vez vamos a entrar a este tema. En primer lugar, Santiago dice, sé realista. O sea, enfrenta el hecho. Tú vas a ser tentado. Aún los cristianos más maduros son tentados. El verso 13 dice, cuando alguno es tentado. O sea, no dice si acaso vas a ser tentado. Dice cuando alguno. Y es exactamente como las pruebas, hermano. Las tentaciones son inevitables. Todos los días somos tentados. Nunca eres demasiado viejo para eso. Nunca lo vas a vencer por ser muy espiritual. O sea, todo mundo es tentado. Mientras más creces en el Señor, más vas a ser tentado. O sea, es un hecho de la vida. La realidad, hermanos, es que todos somos tentados. A veces, hermanos, escuchamos de personas de renombre, ¿verdad?, que cayeron. Y nos alarmamos y decimos, ¿cómo es posible que tal persona haya caído en esto? Bueno, es que todos somos tentados, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hay una versión que dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Otra versión dice, las que son comunes a los hombres. O sea, eso, hermano, significa que todos estamos en el mismo bote. O sea, todos tenemos las mismas tentaciones, las mismas pruebas. Entonces, no te sorprendas. Quizás algunos están atrapados en una situación comprometida en este mismo momento. Pero es importante saber que otra gente ha sentido o está sintiendo lo mismo que tú. Todos tenemos las mismas luchas y problemas. La situación, hermanos, la buena cosa es de que no es pecado ser tentados. El pecado, pues, es ceder a la tentación. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesucristo fue perfecto, fue tentado él también, pero nunca se rindió. No es pecado el ser tentado, ya sabemos eso, ¿verdad? El pecado es rendirse a la tentación. Muchos cristianos se intimidan por la tentación. Piensan, ¿cómo es posible que haya tenido tal pensamiento? Bueno, el diablo lo puso en tu mente, no es tu culpa, pues, pero tú eres humano. La tentación, hermanos, prueba de que eres humano, no que eres malo. O sea, prueba que eres humano. No es pecado el ser tentado, el pecado es ceder a la tentación. Entonces, mientras más comprometido estás con Dios, más vas a ser tentado. Entonces, tienes que ser realista con eso. En segundo lugar, hay una segunda cosa que Santiago dice, y es que tenemos que ser responsables. Ser responsable. Acepta responsabilidad. No le eches a otros la culpa de tus problemas. Nos gusta a veces culpar a la gente, ¿verdad? Y aún a Dios. El verso 13, fíjate en lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios, hermanos, no nos tienta, pero nos gusta a veces echarle la culpa a otros. Vivimos, hermanos, en una sociedad llena de irresponsabilidad. Le echamos la culpa a la sociedad, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa al medio ambiente, a nuestra herencia, a nuestros padres, a la esposa, al diablo y aún a Dios a veces, como dice aquí. En ocasiones hacemos malas decisiones y luego le echamos la culpa a Dios. Dios no nos tienta, Él nunca contradice su palabra. Entonces seamos responsables. No le echemos la culpa a Dios ni a otras personas. Eso es señal de inmadurez. El hecho es de que
Yo me acarreo la mayoría de mis problemas. Y lo mismo pasa con ustedes, hermanos. Entonces tenemos que ser responsables. Si quiero vencer la tentación, entonces, deshacerme de los malos hábitos, en primer lugar tengo que ser realista. Yo soy tentado. Luego, número 2, tengo que ser responsable. Dejo de echarle la culpa a otros y andar con excusas. Número 3, Santiago dice en tercer lugar, prepárate. O sea, ser realista, ser responsable, pero ahora también prepárate. Cuando la tentación venga, debes estar listo, preparado. Pedro dice, sé vigilante. El Señor Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pablo dijo, ponte toda la armadura de Dios. O sea, tienes que estar listo, tienes que estar preparado. El verso 14 dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y luego dice, mis queridos hermanos, no se engañen. La versión 60 dice, amados hermanos míos, no erréis. O sea, necesitamos estar listos, hermanos, y preparados para la tentación. La tentación, hermanos, no nos advierte por adelantado. Una de las razones, hermanos, porque la tentación porque es tentación, es porque tú ni siquiera sabes que está ahí. Nos cae por sorpresa, entonces necesitamos estar listos y vigilantes. Y hermanos, especialmente somos más vulnerables después de tener algún éxito en nuestra vida, especialmente pues espiritual. Y pensamos que todo está bien, ¿verdad? La Biblia dice, el que esté firme, mire y no caiga. Y Santiago está diciendo, está listo, no te engañes. Ahora, ¿en qué manera te preparas para la tentación? ¿Cómo te alistas? Bueno, hermanos, lo hacemos entendiendo la manera en que opera el enemigo. Segunda de Corintios 2:11, fíjate lo que dice. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, Dios quiere que sepamos cómo opera el diablo, en qué manera él nos tienta. Ahora, hermanos, la única cosa buena, por decir así, que podemos decir acerca del diablo, es que es consistente. O sea, que él ha usado los mismos trucos por más de 2000 años. Entonces es muy fácil descubrir su proceso. La tentación, hermanos, es un proceso. Nunca es una acción de un solo acto. Y Santiago, hermanos, otra vez siendo el libro muy práctico o más práctico de la Biblia, nos da un bosquejo de 4 pasos que el diablo usa para tentarnos. Entonces, ¿cómo trabaja la tentación? En primer lugar, hermanos, hay un deseo. El verso 14 dice, cuando uno es tentado, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos. Entonces, el primer paso de la tentación, hermanos, es un deseo, es una obra interna. Hermanos, la mayoría de nuestros deseos están bien. O sea, yo creo que nadie podría vivir sin sus deseos. Por ejemplo, el deseo de comer, el deseo de dormir, el deseo de beber, el deseo de lograr algo. Dios nos da esos deseos. Esos son buenos deseos. Pero cualquier deseo fuera de control se vuelve destructivo. Y el enemigo, hermanos, ama el tomar los deseos rutinarios y volver los deseos incontrolables. Entonces los deseos nos consumen, nos obsesionan. Por ejemplo, comida, trabajo, dinero, etcétera. Deseos legítimos, pero cuando se salen de control se vuelven un problema. Hay una circunstancia externa, pero también hay un deseo interno. Hermanos, si no fuera por el deseo interno, no seríamos tentados. O sea, empieza en lo interior. Y hermanos, a menudo es el cumplimiento de un deseo legítimo, pero de forma equivocada. Entonces siempre empieza con un deseo. Luego, en segundo lugar, el segundo paso es el engaño. Dice el verso 14, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Entonces el enemigo, hermanos, sabe utilizar la carnada perfecta para hacernos caer. Entonces algo muy importante que tenemos que entender.
Uno de los términos usados aquí, hermanos, habla de la carnada que usa un pescador para agarrar la mayor cantidad de peces. El pescador, hermanos, sabe qué clase de carnada poner para cada clase de peces y de esa manera, hermanos, pescar la mayor cantidad de ellos. Entonces, ¿qué clase de carnada usa el diablo en ti? Él conoce tu debilidad. Él sabe por dónde es que tú vas a caer. Él esconde el anzuelo en la carnada y esa carnada apela o es agradable a tu debilidad. Entonces el asunto aquí es que muchas veces vemos el anzuelo, hermanos, y sabemos que es tentación, pero seguimos jugando con ella. A veces escuchamos que la gente dice, yo no sé, yo sé que lo que estoy haciendo, ¿verdad? Yo sé lo que estoy haciendo, yo soy adulto, no voy a caer, no me va a pasar nada, sé hasta dónde puedo llegar. Y esa persona entonces es engañada. Ellos fueron hasta el paso número 2, del deseo al engaño. Esa es la secuencia que usa el enemigo. O sea, empieza con un deseo, luego se mueve al engaño. La tentación, hermanos, siempre se mira mejor de lo que realmente es. El deseo se convierte en engaño y el engaño ahora se convierte en la desobediencia, que es el tercer paso, desobediencia. Dice el verso 15 en la primera parte, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. O sea, lo que empieza en tu mente resulta en una acción. Empieza en tu imaginación, la batalla empieza con tus pensamientos, luego se mueve de tus pensamientos a acciones. Fíjense, primero el enemigo capta nuestra atención, luego hace que tengamos una actitud, luego hace que llevemos a cabo la acción. Él sabe, hermanos, que si capta nuestra atención, Él eventualmente nos va a llevar a cometer la acción. La gente dice, ¿qué daño me puede hacer una fantasía inofensiva? ¿Qué daño me puede hacer? Pero, hermano, lo que empieza en tu mente, eventualmente se manifiesta en tu vida. Siempre empieza en la imaginación. Con lo que tú coqueteas, con eso vas a caer. Y otra vez, eso es universal. Eso le pasa a todos. Entonces, ese es todo el propósito de los anuncios de la televisión, por ejemplo. Ellos tratan de que te imagines algo. Ellos saben que si pueden captar tu imaginación, entonces te pueden tener a ti. Si eso no trabajara, pues nadie se anunciaría. Entonces la Biblia dice que lo que empieza en tu mente, eventualmente saldrá en tu estilo de vida. O sea, el deseo nos lleva al engaño, el engaño nos lleva a la desobediencia, y la desobediencia entonces, como número 4, nos lleva a la muerte. Dice el versículo 15, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, esa es la trágica consecuencia de rendirse. Es lo que causa el perder la batalla. Son resultados devastadores. ¿Qué es la muerte? Bueno, es exactamente lo opuesto, ¿verdad?, a la vida. Si tú vences la tentación, obtienes, como dice ahí la palabra, la corona de la vida, pero la paga del pecado es muerte, o sea, separación espiritual de Dios. Santiago, hermanos, dice que somos libres de escoger la manera en que queramos vivir. O sea, yo puedo escoger la manera en que quiero vivir, ustedes también. O sea, Dios me da la libertad de escoger. Puedo escoger vivirla de la manera en que quiera, pero, hermanos, no soy libre de escoger las consecuencias de mis elecciones. Soy libre de hacer mis decisiones, pero no soy libre de escoger las consecuencias. Entonces, hermanos, para vencer la tentación, para romper un mal hábito, en primer lugar tengo que ser realista y admitir que tengo un problema. Luego tengo que ser responsable y no echarle la culpa a nadie y dejar de dar excusas. Luego estoy listo para entender qué es lo que pasa durante la tentación para que pueda aprender a cómo evitarla. Ahora, de repente, hermanos, en el verso 17, Santiago como que da un tremendo cambio. Empieza a hablar de la bondad de Dios. O sea, como que parece como que se había olvidado de que lo que estaba hablando era de la tentación. O sea, como que se olvidó de lo que estaba hablando al principio.
Y en el verso 17 dice Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Santiago está hablando por un lado de tentación, luego de repente él redirige nuestros pensamientos a la bondad de Dios. Primero él está hablando acerca de algo negativo, luego está hablando de algo positivo. O sea, en otras palabras, hermano, lo que está haciendo Santiago es que él está reenfocando nuestra atención a algo más. ¿Por qué, hermanos? Porque es el siguiente paso para vencer la tentación. En primer lugar, ser realista. En segundo lugar, ser responsable. En tercer lugar, alístate, o sea, debe de estar listo. Pero en cuarto lugar, esa es la cosa 4 que dice Santiago: reenfócate. Si la tentación empieza con nuestros pensamientos internos, entonces cambiar lo que estamos pensando es la clave para vencerlos. Hermanos, este es el principio del reemplazamiento. La clave para vencer la tentación, es no estar peleando con la tentación, sino simplemente reenfocar nuestros pensamientos. Cambia tu dirección, vuelve tu atención hacia algo más. O sea, cambia tus pensamientos, cambia tu mente, reenfócate. En lugar de mirar aquello con lo cual has sido tentado, simplemente mira a otro lugar, reenfócate. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermano, yo sé que vivimos en una sociedad, en una cultura ya ni posmoderna, ¿verdad? Ahora ultramoderna, o la modernidad líquida como se conoce. Y hay tantas cosas, hermanos, hay tantas tentaciones a nuestra vida, hay por todos lados, desde que tú te levantas, verás si no tienes cuidado. Entonces, yo creo que esto, hermanos, que estamos hablando en esta mañana, es muy relevante para nosotros. Hermanos, por todo lo que nosotros escuchamos hoy en día, sabemos de que el Señor Jesucristo ya viene. Realmente a veces como que no queremos pensar en eso. Pero realmente, hermano, con todo lo que está sucediendo, realmente sí usted está convencido, hermanos, de que ya el Señor dentro de poco va a venir. Yo no sé, ¿verdad?, cuándo ustedes lo están. Pero, hermanos, tenemos que tener eso, hermanos. Y lógicamente que el Señor viene por una iglesia, pues que esté preparada, ¿verdad?, que esté lista para recibirlo. Y entonces, hermanos, esto que estamos viendo esta mañana es algo que, hermanos, nos va a ayudar, porque todos somos tentados y muchas veces hemos caído en muchas cosas. Entonces, hermanos, tenemos que ver, hermanos, y como dice aquí, verá, cambiar el enfoque y empezar a pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Dice: si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, enfoca tu mente en la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque mientras más luches con un pensamiento o con un sentimiento, más cautivo vas a ser de él. No te enfoques en lo que no quieres, enfócate en lo que quieres. O sea, cambia tu atención, reenfócate. Quita tus ojos de lo negativo, pon tus ojos en la bondad de Dios. Yo no sé, hermanos, hay personas que como que tienen preocupación crónica. A lo mejor aquí hay alguien que eres de ese tipo de personas que todo el tiempo está preocupado. ¿Y sabes por qué es? Es porque dudas de la bondad de Dios. Cualquier cosa que agarre tu atención te va a tener a ti. Cualquier cosa que tú resistas va a persistir. Entonces deja de pelear, solo reenfócate. Vuelve la espalda a ello. Ahora, por ejemplo, ¿verdad?, cuando alguien está deprimido, cuando uno tiene depresión, ¿cómo sales de la depresión? No mirando, hermanos, lo que eres y diciéndote lo que eres, porque eso nunca te va a cambiar. Enfócate en lo que quieres. Y tal vez podemos decir, o puedas decir: ese es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos, nos regocijaremos en Él. Es una elección. Puedes decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pon la palabra de Dios en tu mente y reenfócate. Deja de pelear con ese sentimiento. Otra vez, lo que resistes persiste. Tú no puedes luchar contra un sentimiento, pero si lo ignoras, se va a debilitar. Ahora, por otro lado, no trates de discutir con el enemigo. Él es mucho mejor en eso que tú. O sea, tiene miles de años de experiencia el enemigo. No podemos discutir con él. El acto de reenfocarte puede tal vez significar que físicamente te apartas de una situación. Tal vez para algunos signifique tal vez cambiar el canal de la televisión, ¿verdad?, en lo que estás viendo. Tal vez tiene que ser dejar de ver una película. Tal vez tiene que ser dejar de ir a un lugar a donde eres tentado. Yo no sé. Tal vez necesitas cambiar incluso de trabajo. Yo no sé, pero tienes que hacer algo, apartarte físicamente de esa situación. Hermanos, tenemos el caso de José, ¿verdad?, que estaba en una tentación. Y dice que él dejó su ropa y corrió. Alguien en una ocasión estaba dijo, a lo mejor José como que ya estaba siendo convencido porque ya no tenía ropa, dice. Pero bueno, dice que de alguna manera él dejó su ropa y se fue, ¿verdad? O sea, tienes que dejar todo, déjala, vete. Tú conoces tus debilidades y Dios también. Necesitas reenfocarte. Ahora, hermanos, el verso 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, este otro versículo, ¿verdad?, que está aquí, estamos hablando, hermanos, de cómo vencer la tentación. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser responsables, prepararnos, reenfocarnos. Pero hay algo, hermanos, tal vez más importante que debemos hacer, y es precisamente lo que dice este verso. Aquí dice, Él nos hizo renacer por la palabra de verdad. Otra versión dice, Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. O sea que aquí, hermanos, no está hablando del nacimiento físico. Él está hablando de nacer espiritualmente. Un renacimiento, o sea, empezar de nuevo con Dios. Entonces, esta es la quinta cosa que tenemos que hacer. Tenemos, hermanos, que tener un nuevo nacimiento, y eso se traduce en esto, que tenemos que darle a Dios el control de nuestra vida. Dale a Dios el control de tu vida. El más importante principio de romper los malos hábitos y de tener el control de nuestra vida es dejar que Dios tenga el control. El dejar a Dios entrar a nuestra vida, hermanos, para que Él empiece a cambiar nuestro carácter. El texto habla, hermanos, de que Él nos hizo nacer de nuevo. O sea, el ser nacido de nuevo, hermanos, nos da una nueva capacidad para resistir la tentación. Tú no tienes suficiente poder en ti mismo. Y es por eso, hermanos, que seguimos cayendo. Necesitas un poder sobrenatural. Necesitamos que el Señor, ¿verdad?, Jesús, venga a nuestra vida. Entonces, significa, al invitarlo a nuestra vida, ¿verdad?, significa entonces que obtenemos un nuevo comienzo en nuestra vida. Y, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que haga esos cambios. Necesitamos poder en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, quizás para algunos en esta mañana sea eso lo que tienen que hacer, porque a lo mejor nunca le han pedido al Señor que venga a su corazón. Tal vez es lo que tienes que hacer, porque por mucho que tú puedas pensar de que puedes salir adelante, que puedes vencer las tentaciones, sabes que no lo vas a poder hacer por ti mismo. Tú necesitas su poder en tu vida, ¿verdad? Tú no solamente necesitas ser redirigido en otras cosas, sino que necesitas renacer. O sea, ese es el punto de empezar, ¿verdad? Entonces, cuando tú aceptas al Señor en tu corazón, tú vas a tener ese nuevo poder para hacerle frente a esto. Entonces, es importante esto, es importante. Nosotros necesitamos reconocerlo y admitir, ¿verdad?, que necesitamos a Dios. Y como digo, para algunos tal vez,
Ese es el primer paso que necesitas dar, pedirle al Señor que venga a tu corazón, darle el control a Él, volver a nacer. Pero ahora tal vez hay personas aquí que dicen, bueno, yo ya soy salvo. Bueno, si tú ya eres salvo, entonces no has echado mano de los recursos que tiene Dios para librarte de la tentación. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 10, verso 13. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis resistir. Hermanos, qué tremenda promesa es la que tenemos aquí. Dios nunca pone más en nosotros. Nunca, hermanos, permite más de lo que podamos resistir. Dios dice, voy a proveerte una forma para que seas libre si tú confías en mí. El hecho, hermanos, es que hay esperanza y podemos cambiar. Y si dejamos que Cristo, hermanos, nos cambie de adentro hacia afuera, hay un camino si confiamos en Él. Hay una cita, hermanos, de Martín Lutero, que muchos conocen, ¿verdad? Él decía, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nidos en nuestra cabeza. O sea, no podemos vivir, hermanos, en un mundo libre de tentaciones. La tentación, hermanos, está alrededor de nosotros. No es pecado el ser tentado. Por lo tanto, que eso no te intimides. Cuando tú eres tentado, eso no te intimide. Es pecado cuando tú empiezas a caer en la tentación, a pensar en ella y eventualmente, hermanos, a dejar que empiece a tomar forma en tu mente y en tu corazón. Quiero, para terminar, hermanos, dar algunos recursos más que te van a ayudar a obtener la victoria sobre la tentación. En primer lugar, el compañerismo con otros creyentes. Esa es una cosa que tienes que hacer. No vas a poder lograrlo si no tienes compañerismo con otros creyentes. Hermanos, no fuimos hechos para pelear nuestras batallas por nosotros mismos. Entonces, tenemos que envolvernos con otros cristianos. Envuélvete en un estudio bíblico, en un grupo pequeño. Encuentra un lugar donde puedas compartir el problema con el que estás luchando. O sea, ustedes saben que en los grupos pequeños, hermanos, ahí podemos orar unos por otros. Y yo sé que a veces hay situaciones que son muy penosas. Pero, hermanos, cuando hemos hecho una amistad así muy firme con alguien, con un grupo, podemos, hermanos, pues sacar eso, ¿verdad? Y pedirles a las personas que oren por nosotros. Entonces, es algo importante, ¿verdad? Que podamos compartir eso. Y la segunda cosa, hermanos, es que tenemos que meternos en la palabra. Métete en la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es nuestra arma secreta en contra de la tentación. Es la verdad de la que habló Jesús. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, ¿quieres ser libre de tu mal hábito? Llena tu mente con la palabra del Señor. Pon tu mente en lo que es bueno. Estúdiala, memorízala, medita en ella. Llena tu vida con la palabra. Si conoces la verdad, ella te va a ayudar a no ser engañado. Si quieres saber cómo ataca a Satanás, estudia la Biblia. Ahora, ¿cuál es la recompensa de todo esto? Es el último versículo que tenemos en Santiago. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es ese sentimiento bueno de autoconfianza, de autoestima, porque te das cuenta de que no estás siendo controlado por nada excepto por Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. O sea, entonces, en otras palabras, empiezas a gozar de la vida abundante. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, como dije al principio, yo creo que esto es algo que todos, hermanos, de alguna manera enfrentamos tarde o temprano. Pero, hermanos, y yo sé que es muy fácil hablar estas cosas, ¿verdad? Es muy fácil hablarlas. Pero, hermanos, aquí tenemos en el libro de Santiago un bosquejo, una manera de cómo podemos hacer, hermanos, para que nosotros podamos salir victoriosos.
Quizás en este mismo momento tú estás enfrentando una tentación al salir, porque esto es algo que nos sucede a todos. Pero, hermanos, en esta mañana podemos ver cómo la palabra del Señor, hermanos, que es tan sencilla, tan práctica, nos enseña, hermanos, a cómo salir adelante. Y una vez más, hermanos, quiero que recordemos la recompensa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. En otras palabras, otra vez, es cuando empiezas a vivir realmente. No esclavizado por tus deseos, que dice aquí, sino que empiezas a vivir esa vida abundante que dice aquí que Dios ha prometido a los que le aman. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. ¿Por qué no inclinas tu rostro en esta mañana? Tal vez estás luchando con algún área de tu vida que te ha molestado por años. Esta mañana yo te invito a que tú digas en tu corazón: Señor, tú sabes cuál es. Tengo, Señor, esta tendencia. Señor, ayúdame, Señor. Tal vez tú tienes que decirle al Señor: hay algo en mi vida que está fuera de control. Sencillamente sigo cayendo en la misma área y me siento mal por eso. Solo confiésalo a Él. Él te conoce, Él no te va a condenar. Él quiere perdonarte, Él quiere que empieces de nuevo el día de hoy. Es por eso que Dios te trajo aquí, es por eso que Dios nos habla una vez más. Y como te digo, todos tenemos esta situación. Yo no hice una invitación, pero si tú quieres pasar en esta mañana al altar, decirle: Señor, ayúdame. Hay muchas maneras en que somos tentados. A veces nosotros lo encerramos solamente en el área sexual o algo así, pero hay muchas cosas. Somos tentados a ser egoístas, somos tentados a tantas cosas. Solo confiésalo a Él en esta mañana. No te va a condenar, Él quiere perdonarte. Él quiere que empieces de nuevo el día de hoy. Es por eso que te trajo aquí. Dile al Señor: Señor, quiero ser realista acerca de esto. Es un problema en mi vida. Sea lo que sea, admítelo. Acepta responsabilidad. No le eches la culpa a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, a tu jefe, a nadie. Admite que hay una debilidad. No habría tentaciones externas si no hubiera un deseo interno que las genera. Está listo, dile: Señor, ayúdame a estudiar tu palabra para que yo sepa la manera en que el enemigo me quiere dominar. Ayúdame a reconocer esas áreas de debilidad para evitarlas. Ayúdame a reenfocarme en ti, a llenar mi mente con las cosas buenas, verdaderas, las cosas correctas. Ayúdame a no resistir mis sentimientos, sino a reemplazarlos, Señor, como tú has dicho. Y si hay una persona en esta mañana que tal vez nunca ha abierto su corazón al Señor, hazlo en esta mañana. Dile: Señor Jesucristo, quiero nacer de nuevo, quiero un nuevo comienzo en mi vida. Perdona todos mis pecados que he cometido. Ayúdame a empezar de nuevo hoy. Y Él lo va a hacer. Él murió en la cruz por ti. Di: Jesucristo, ven y sé el manager de mi vida. Él lo hará. Di: Señor, tú prometiste darnos una salida a la tentación. Dame la fuerza. Algunos en esta mañana tal vez necesitan romper esa mala relación. Algunos están coqueteando con el pecado. Di: Señor, ayúdame a hacer lo que es correcto, y Él te va a ayudar. Si tú vienes a Él con un corazón abierto y sincero y tú dices: Dios, tú conoces todo de mí, no puedo engañarte, ayúdame a ser victorioso sobre la tentación. Ayúdame, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Y Dios mío, tu palabra dice, Señor, que tú vas a estar con nosotros y que tú, Señor, nos vas a sostener y que no va a venir una tentación, Señor, que no podamos resistir, sino que tú vas a estar ahí, Señor, para darnos la salida. Dice a cada hermano, a cada hermana en esta mañana, a cada joven, cada persona, Señor. Y gracias una vez más.
Gracias una vez más, Señor, por todo. Gracias, Señor, una vez más por todo. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Para ninguno de nosotros, Señor, es fácil admitir, Señor, que, Señor, caemos, Señor, constantemente. Pero, Señor, tú nos conoces, Padre. Tú nos conoces, Señor, y la verdad es de que así es, Señor. Te pido que nos ayudes en esta mañana, Señor. Que nos ayudes en esta mañana. Gracias, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas. Yo creo que todos, Señor, en algún momento, Señor, somos tentados. Y Dios mío, gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, la salida, porque tú, Señor, nos muestras a través de tu palabra cómo podemos, Señor, salir adelante, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor. Gracias. Gracias, Señor.